Muy. Hola Virginia, ¿qué tal? Buenos días a todas. Bienvenidas el día de hoy. Es un tema interesante. La verdad es un tema que me gustó y que quiero compartir con ustedes para que ustedes se den cuenta cuál es la raíz de por qué el dinero se les va de las manos fácilmente, bien, por qué no llegan nuevas oportunidades. Así que hoy vamos a hablar de cómo la culpa que traes de manera inconsciente de años atrás, de situaciones vividas, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, te está afectando. Bienvenidas a todas, Mari, Rocío, Claudia, Miriam. Vamos a iniciar con este tema. Recuerden que igual la clasecita la pueden compartir para que más personas la vean y sean conscientes de esto, porque al ser conscientes de cómo la culpa te está afectando, puedes trabajarla, eliminarla y mejorar tu relación con tu dinero. ¿Bien? Y vamos a ver 3 puntos que pasa cuando almacenamos la culpa, cuando no trabajamos, no somos conscientes de que existe. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Primero es sumamente importante. La culpa hace que te autosabotees financieramente. La culpa va a ocasionar que te sabotees financieramente. ¿Bien? Esa culpa que tú puedes decir es que tengo oportunidades en las manos y se me van o no tomo ciertas decisiones, es porque la culpa está conectada con el autosabotaje financiero. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay culpa de lo que sea? Como mamá, como pareja, como hija, con lo que te hiciste quizás a ti misma, con lo que permitiste. Bien, cuando hay culpa se genera una sensación de desmerecimiento, ¿bien? Y cuando sientes esa sensación de desmerecimiento, eh, las personas, en este caso tú vas a sentir que no eres digna de recibir o de disfrutar tu abundancia. ¿Bien? Ojo con esto, si quieren vayan anotando. Igual vas anotándose para que los compartas en el grupo y puedas poner la grabación. Entonces, el primer punto de cómo la culpa te afecta es, uno, la culpa está conectado con el autosabotaje porque sientes que no hay merecimiento, ¿bien? Vives en esa sensación de desmerecimiento. Y cuando pasa esto, te empiezas a sabotear, ¿bien? No permitiéndote recibir o disfrutar de la abundancia. ¿Quiénes de ustedes, cuando llega el dinero y ustedes lo gastan en ustedes, se sienten culpables, ¿bien? Y de esta manera te autosaboteas. ¿Cómo? Hay 3 maneras en cómo te estás autosaboteando. La primera, evitas cobrar lo que mereces. Bien, evitas cobrar lo que mereces porque desvalorizan tu trabajo. Fijas precios bajos o no negocias los salarios adecuados cuando vas a algún trabajo, porque esa culpa hace que no puedas cobrar lo que mereces. Bien. Segundo, gastar dinero de forma impulsiva. Intentas compensar emociones negativas con compras innecesarias. ¿Quiénes de ustedes tienen la casa llena de cosas que acumulan o acumulan incluso deudas? Bien, ¿quién tiene 3, 5, 10 deudas y dices, ay, o sea, las deudas que tengo, bien, y referente a las deudas, las acumulo para seguirme sintiendo culpable porque no puedo pagarlas. Y el punto 3 de cómo te estás autosaboteando es rechazas oportunidades de crecimiento. Eh, Pueden llegar cientos de oportunidades, uno no las ves, dos dices no estoy lista, él me va a robar, ella me va a robar, bien, porque crees que esa parte, sientes esa sensación de no estoy lista y no merezco el éxito económico. Qué gusto verte, Gladys, me estaba acordando anoche de ti. Eh, entonces, la culpa, ¿cómo te autosabotea? Evitando cobrar lo que mereces, gastar de forma impulsiva y rechazar oportunidades de crecimiento. Vayan anotando quiénes se identifican con esto, ¿bien? Cuando tú te conectas con la culpa que no has sanado, ¿bien? Esto es lo que va a ocasionar. Ahora, la culpa por el pasado. Cuando sientes culpa por el pasado, ¿bien? Por lo que no hiciste, por lo que permitiste, por lo que te hiciste, ¿bien? Hay un patrón de escasez.
¿Qué es lo que pasa? Tú todos los días tomas decisiones. Desde que te despiertas, la hora en que te despiertas es una decisión tuya. Nadie más te dice despiértate tarde, despiértate temprano. Desde que tú pones la alarma y te despiertas, o suena el despertador y dices 5 minutos, son tus decisiones, ¿bien? Son tus decisiones. Entonces, si tú sientes culpa por decisiones pasadas, malas inversiones, deudas, pérdida de dinero, ¿bien? Vuelves a crear un patrón de autosabotaje, pero este patrón es continuo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y en lugar de aprender de sus errores, las personas temen a tomar riesgos, bien, se paralizan. Entonces, puede haber algo, obviamente, para ir creciendo necesitamos tomar riesgos e ir aprendiendo también de los fracasos. Pero en este caso no avanzas porque no tomas ese riesgo, no te das la oportunidad y te quedas completamente paralizada, paralizado, ¿bien? Y no consideras nuevas oportunidades financieras y permaneces en tu zona de confort. Esto te hace sentir seguro, segura, pero no hay crecimiento. Entonces, aunque intentes crecer, no vas a poder crecer porque estás en tu zona de confort. Bien, y cuando tomas esas decisiones, bien, o cuando tomaste esas decisiones en el pasado, se concentran en el miedo. Y cuando tú estás concentrada en el miedo, cuando vives pensando en el miedo, en el que si inviertes te van a robar, si creces el negocio nadie va a querer pagar tus precios, entonces por miedo no subes tus precios, no renuncias al trabajo que no te pagan bien por miedo, bien, todo esto eh, sobre miedo, bien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a limitar la creatividad y la visión para generar nuevas fuentes de ingresos. Va a ser algo que va a matar por completo la energía femenina, que la energía femenina tiene todo que ver con la creatividad, con crear proyectos nuevos, bien, y esto te va a autosabotear porque no vas a poder tener esa visión para nuevas fuentes de ingreso. ¿Se dan cuenta cómo está sumamente relacionada la sensación de culpa con las finanzas? Cómo en automático el no saber bien si hay dentro de ti esa sensación de culpa por algo que permitiste, por algo que pasó, por algo que hiciste, te está autosaboteando y entonces tú solamente has vivido 1 año, 2 años, 10 años persiguiendo el dinero y el dinero no va a llegar o no te va a rendir porque no estás limpiando la culpa. Bien, y esa culpa te estás dando cuenta exactamente, bien, cómo te está autosaboteando. Ahora, la culpa en la educación financiera. Sabemos que es importante, así como aprendiste a multiplicar, a dividir, tienes que tener educación financiera, ¿bien? Y si creciste en un ambiente donde se hablaba de dinero, pero como un tabú, donde se consideraba malo, donde se consideraba que solamente la gente que hacía cosas malas tenía dinero, solamente la gente que robaba tenía dinero, solamente la gente que hacía cosas inadecuadas, bien, tenía dinero. ¿Esto qué va a hacer? En automático, tú cuando llega el dinero de una manera rápida, imagina que tienes un proyecto porque lo hiciste de manera inteligente, pero tu tabú viene de esa creencia de decir, si tienes dinero rápido o en cantidades grandes es malo, porque y si tuviste que hacer algo malo, entonces llega esta sensación de sentir culpa, ¿bien? Por tener más que otros o por disfrutar el éxito financiero. Y aquí es una pregunta. ¿Cuántas veces estás limitado porque no puedes disfrutar de tu dinero, porque mamá o papá no lo disfrutan, o porque tus hermanos no lo tienen, o porque comprarte tú si no le compras a tus hijos? Entonces, no puedes disfrutar de ese éxito porque te cuesta trabajo aceptar tu propio crecimiento, ¿bien? Y de esta manera empieza nuevamente el autosabotaje inconsciente, el autosabotaje inconsciente. ¿Qué pasa? Empiezas a buscar personas, eh, malas decisiones, personas que no van a corresponder de esta manera y empiezas a tratar de hacer negocio con ellas. ¿Para qué? Para que te autosaboten financieramente y así no puedas disfrutar del éxito. Y entonces, aunque tengas dinero, aunque tengas éxito, te mantienes en una caja de cartón, bien, con tal de no sentir esa culpa de por qué tú disfrutas, por qué tú sí tienes y por qué tu familia no, tus hermanos, tus papás.
y demás. Ahora, esta culpa también es sumamente importante, el tener más que otros. Esto viene mucho de las familias que provienen de bajos recursos, ¿bien? Hay una culpa muy grande al superar el nivel social económico, ¿bien? Cuando tú vienes de una familia de bajos recursos, pero creces financieramente, hay muchas posibilidades de que sientas culpabilidad por superar el nivel socioeconómico, bien, de tus papás, de tus hermanos y de tu entorno. Y nuevamente viene el autosabotaje, viene muy relacionado. Entonces, si estamos observando en este momento cómo la culpa, bien, cómo el vivir con culpa te está trayendo problemas financieros, decisiones inadecuadas sobre tus finanzas, te está llevando por un camino incorrecto donde te contratas personas que no te van a dar el ancho en tu negocio, donde vas a un trabajo donde no te están pagando lo suficiente por tus conocimientos, claro, donde empiezas a invertir en negocios o en personas que realmente sabes que no tienen ni pies ni cabezas de qué hacer con un negocio, cómo hacer un negocio. Te dice ejemplo, y me quedé con esto mucho esta semana, que en las mafias, ¿no? No puede entrar un hombre que se ha acostado con, o se ha acostado con otra mujer que no sea su esposa. No puede entrar ese hombre a la mafia, porque si ese hombre fue capaz de traicionar a la mujer con la que se casó, ¿qué se espera la mafia que haga con ellos, no? Lo mismo pasa, vamos viendo personas donde decimos, ah, la apuesto a él, la apuesto a ella y la apuesto a los demás, como una manera de autosabotearme y perder el dinero que he creado yo, porque siento que no lo merezco por culpa, por desconexión con el merecimiento. Hasta aquí, ¿quiénes se identifican con estos patrones? Las voy leyendo, los voy leyendo. La culpa tiene mucho que ver con tus hábitos, con tus decisiones, con tu entorno, te va a estar autosaboteando. Bien, quizás es la parte, Virginia, de que ya estás grande y yo me siento culpable porque las cosas que hice con mis hijos, que ya son mayores, me hubiera gustado hacerlas de diferente manera y tenemos que limpiar esa culpa. La tenemos que limpiar. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Y todo esto tiene que ver con culpa. Eh, La culpa va a ser una ancla que te impide avanzar hacia la abundancia. Imagínate el océano donde está el barco eres tú, bien, y sueltas una super ancla que se queda en el fondo, pero enorme. Se te olvida que esa ancla está porque la dejaste caer hace mucho tiempo y cuando tú quieres avanzar hacia esa isla de prosperidad, hacia esa isla de libertad financiera, por más que mueves bien, eh, y tratas de guiar el barco hacia allá, no va a avanzar, porque esa ancla, que es la culpa, no te lo permite, no te va a permitir llegar hacia la abundancia, porque hay una desconexión enorme con el merecimiento. Bien, las personas de verdad sienten que no son suficientemente buenas para traer dinero. Y tú puedes decir, bueno, es que hago negocios y me llega muy rápido el dinero, soy muy inteligente. Y sí, pero esa culpa no te permite disfrutar de tu riqueza. Y entonces vives en un estado de carencia, bien, aunque tengas el dinero. Hay personas que ganan exactamente lo mismo que tú y tienen otro nivel o otra calidad de vida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Gastan el mismo dinero quizás a la semana, pero de una manera completamente diferente, donde se sienten merecedoras y eso es completamente maravilloso. Recuerden que cuando esta ancla, bien, esta ancla no te deja avanzar, sientes culpa por recibir el dinero. Quienes son empresarios, emprendedores, quienes trabajan como autoempleados, el cobrar por tus servicios, bien, te está limitando esa sensación de culpa, limita tu crecimiento eh, profesional,
porque no vas a llegar a cobrar lo que mereces y lo que vale el mercado. Entonces, hay gente allá afuera que está cobrando 2 veces más que tú, 10 veces más que tú, pero esa culpa, bien, esa culpa no te permite llegar a eso. Porque, y miren, esto pasa mucho, tengo pacientes que son, que dan masajes, que dan sesiones de yoga, que dan terapias con imanes, que ponen vacunas para la salud. Eh, ellas, ejemplo, si hay una culpa inconsciente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a poder creer que está mal ganar dinero ayudando a otros, ¿bien? Entonces, ¿por qué tengo que ganar dinero ayudando a otros? Entonces siento culpa por cobrar mis servicios. ¿Y qué pasa cuando almacenas tanta culpa? La culpa tiene un impacto negativo en tu salud, ¿bien? La culpa va a tener un impacto negativo a tu salud porque prolonga, ¿bien? Prolonga el estrés crónico, aumenta el estrés crónico. Cuando tú llevas tantos años con culpa, bien, activas el estrés crónico a lo loco, bien, sobrepeso, no puedes dormir, comes de más, bien, carbohidratos, todas estas cosas que, que son harinas solamente para sentirte saciada, bien, y así aumenta los niveles de cortisol. Y al tener altos niveles de cortisol, esto va a estar afectando tu claridad mental y te va a conducir a decisiones financieras incorrectas o poco efectivas. ¿Nos damos cuenta de esto? Ahora, no sé sobre el tema si tienen alguna duda para ver dudas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que identificar varios puntos. La culpa que viene de por qué gano más dinero que mi familia o por qué tengo mayor crecimiento o porque yo sí puedo viajar y los demás no. Tenemos que trabajar eso, ¿ok? Sumamente importante, sumamente importante. Eh, pero eso es la creencia sobre el dinero. Y siento culpa por yo tener libertad financiera y ellos no. Eso se tiene que trabajar. Y por otro lado, la culpa de haber hecho algo incorrecto en tu vida. Si tomaste la decisión de abortar, si tomaste la decisión de trabajar todo el tiempo y abandonar a tus hijos, si tomaste la decisión de estar en una relación de pareja donde no te valoraban, donde te maltrataban, sientes culpa por permitirte tanto daño, ¿bien? Por permitir que te hicieran tanto daño. Entonces, hay dos tipos de culpa, por lo que hiciste, por lo que pasó contigo, con tus relaciones, con tus decisiones y por todas esas creencias que se instalaron sobre el dinero. Bien, y para esto, ¿cómo podemos avanzar para liberarnos de esta culpa? Primero tenemos que identificar la fuente de tu culpa, sumamente importante. A ver, ¿son creencias que me dieron sobre el dinero o es algo que yo permití o que yo hice y que necesito trabajar? Bien, tengo que identificar cuál de los dos es y sobre eso empezar con una sanación que sería a través de hipnosis, bien, para identificarlo, sumamente importante porque está a nivel inconsciente y entonces me cuesta mucho trabajo hacerme consciente de por qué siento culpa o cuando se instaló por primera vez la culpa. Y puede haber toda una cadenita de situaciones, bien, que se fueron juntando y que formaron esa culpa. Y posteriormente, después de la hipnosis, hacer una reprogramación mental para cambiar ese concepto de no lo merezco, bien, no merezco esto por ciertas cosas, a realmente sentirte suficiente y atraer la abundancia. Después hay un ejercicio hermoso que me encanta, donde perdonarnos, bien, porque realmente todos cometemos errores, pero no puedes estar cargando esta taza 10 años, porque si cargas esta taza 10 años y estás todo el tiempo con el brazo estirado, ok, diste algo, pero no por eso se acabó el mundo, o no por eso existió la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿para qué cargas tanto tiempo un peso que realmente te está autosaboteando, te está haciendo daño mental, físicamente, incluso está afectando tus finanzas? Entonces, ahí necesitamos eh, trabajar el perdón y hay una serie de ejercicios
que se tienen que hacer para liberar esta sensación de culpa, para liberarte de esta culpa y poder avanzar. Primero, tienes que ser muy consciente, ok, sí, he vivido años con culpa, me siento culpable por hacer o por no hacer. Ese es el primer paso y para esto doy esta sesión, ¿bien? Para que ustedes puedan tener claridad de por qué están atorados en diferentes áreas de su vida, el por qué hay limitaciones que ustedes no saben cuáles son y piensan que son los proyectos allá afuera y piensan que es la economía y piensan que es el gobierno y piensan que es tu pareja, pero realmente no es así. Es momento de detenerte y decir, a ver, veo hacia adentro qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está autosaboteando, qué es lo que no me permite avanzar. Y entonces empiezo a tener claridad para dar los pasos correctos. Entonces, es por ello que tienes que primero reconocer en dónde estás para iniciar a trabajar y así abrirte relaciones saludables con el dinero. Si tú no trabajas la culpa y detectaste que hay culpa, no pidas abundancia en tu vida porque va a llegar, pero también se va a ir fácilmente. Bien, esta es la información que les quería compartir para que ustedes tengan claridad. Estamos a menos de 2 meses de terminar el año y empezar un nuevo año 2025. ¿Y qué quieres diferente en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer diferente? Bien, y al trabajar en ello, obviamente van a llegar las oportunidades. Van a llegar las oportunidades. Esta plática la hice, saben muchos de ustedes que hace una semana di un taller de abundancia en la Ciudad de México de 2 días y me di cuenta de muchos patrones que tenían los participantes, igual me di cuenta de muchos patrones que tienen mis pacientes en sesiones 1 a 1 y uno de ellos es la culpa. Y fue la decisión que tomé de hacer esta plática porque la semana que viene voy a dar un taller de 2 horas, bien, de 2 horas el próximo miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 10, para trabajar todo esto que tiene que ver con la culpa, para liberarte de la culpa y avanzar a oportunidades de abundancia y dejar de estropearte tomando decisiones, uniéndote con personas que realmente lo único que van a hacer es autosabotear tu éxito financiero. Bien, este taller, si quieren, Ana, o Ceci, perdón, les manda toda la información para que puedan entrar en él y así puedan ustedes empezar a trabajar todos estos obstáculos que no te han permitido disfrutar y que no permiten que llegues a esa abundancia que tanto quieres y que has estado intenta durante todos estos años. Veo que no tienen dudas. Veo que no tienen dudas. Bien, esa es la información. Se las dejo, compártanlas. Quien llegó tarde van a tener la información en el grupo. Identifica en qué punto de tu vida te encuentras. Ese es el primer paso. Bien.